Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios por este medio. Vamos a iniciar entonces este estudio que hemos titulado La medicina en la Biblia, o qué dice la Biblia acerca de la medicina y el uso de los médicos, es decir, acudir a los médicos. Y vamos a partir en el nombre del Señor Jesucristo de una escritura en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 33, versículo 6, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: He aquí yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí la palabra de Dios está hablando de dos cosas que el Señor haría subir, es decir, que dos cosas que traería: sanidad y medicina. Son dos cosas que el Señor había de traer para poder curarlos, pues dice ahí: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, comenzando de este versículo, vemos que la medicina, de la mano también con la sanidad, son traídas por Dios, vienen de parte de Dios, ya que la medicina también trae un bien, ha traído un bien a la humanidad, y este bien también es traído por Dios. Vamos a considerar entonces la medicina en la Biblia. La mayor parte del conocimiento que se tiene de la medicina es durante el primer milenio antes de Cristo, que proviene del Antiguo Testamento de la Biblia. En él, es decir, en el Antiguo Testamento, se citan varias leyes relacionadas con la salud, tales como el aislamiento de personas y también lavarse tras manipular cuerpos de difuntos, también lavarse las manos, el entierro del excremento de la suciedad lejos de las viviendas. Todos estos mandatos incluían aspectos muy importantes. Vamos a dar una repasada a estas escrituras del Antiguo Testamento a las cuales me estoy refiriendo. Por ejemplo, Levítico capítulo 13. El libro de Levítico capítulo 13 dice: en el nombre del Señor Jesús, versículo 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos, y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Entonces el tratamiento de aislar a las personas no es nuevo, no es de parte del secretario de salud del país, no, esta práctica ya se usaba desde el Antiguo Testamento. Vemos también en Números, el libro de Números capítulo 19, vemos también ahí en el versículo 11, el que tocare muerto de cualquiera persona humana, 7 días será inmundo, este se purificará al tercer día con aquesta agua, y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muriere en la tienda. Cualquiera que entrare en la tienda, y todo el que estuviere en ella, será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Y cualquiera que tocare el muerto a cuchillo sobre la haz del campo, o el muerto, o en hueso humano, o en sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza
de la quemada vaca de la expiación, y echarán sobre ella agua viva en un vaso, y un hombre limpio tomará hisopo y mojarálo en el agua, y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre todas las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el muerto o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo habrá purificado al día séptimo, a lavarse luego sus vestidos, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la tarde. Vemos que son prácticas sanitarias, prácticas que llevaban a Israel a mantener un tratamiento o un cerco de salud en ellos. Como dice también ahí Deuteronomio capítulo 23, versículo 12, dice: en el nombre del Señor Jesús, y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá afuera, y tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque el Señor tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Vemos entonces que todas estas leyes contribuían a la salud del pueblo de Israel. Son leyes sanitarias, o un término que se usa hoy en día es profilaxis, que quiere decir la prevención de enfermedades. Con todas estas prácticas, con todas estas medidas, se evitaban contagios, se evitaban la transmisión de sustancias impuras, también la separación del enfermo del resto de la población y la limpieza de materiales capaces de albergar y transmitir sustancias impuras. Todo esto encontramos sobre todo en el libro de Levítico, que habla ampliamente acerca de leyes de salud sanitarias o preventivas. Lo más sorprendente es que un libro como la Biblia, que no se tiene por científico, aparece todo un código sanitario en su conjunto de leyes tan sabias y razonables. Pero vamos a continuar entonces en el nombre del Señor Jesús, considerando qué es lo que dice la Biblia o qué nos enseña la Biblia acerca de la medicina. Vamos al libro de Jeremías nuevamente, el libro del profeta Jeremías, capítulo 8. Leemos ahí en el versículo 21 y 22. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vemos en esta escritura que Dios acepta la medicina en vía de comparación como algo que podía dar alivio en el quebrantamiento o en la enfermedad. En este caso, hablando comparativamente de la hija de su pueblo, es decir, de Israel. Además, también habla del bálsamo de Galaad como una medicina, allí en Jeremías capítulo 46, ahí mismo en el profeta Jeremías, pero en el capítulo 46, dice ahí la escritura en el versículo 11: sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás medicinas, no hay cura para ti. Bien, aunque aquí está diciendo el Señor que aunque usaran medicina en vía de comparación, dice que no había cura para Israel a causa de su pecado, a causa de su desvío. Pero bien, el texto avala el uso de bálsamo como una medicina.
Encontramos entonces que la Escritura nos dice también en Ezequiel capítulo 30, Ezequiel capítulo 30, versículo 21, dice en el nombre del Señor Jesús: Hijo del hombre, quebrantado he el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí no ha sido vendado, poniéndole, ¿qué cosa? Poniéndole medicinas, poniéndole faja para ligarlo, a fin de vigorizarle para que pueda tener o sostener la espada. Dios habla entonces de medicina para fortalecer el brazo herido, para fortalecer un brazo quebrantado. Dios acepta entonces el uso de medicina en este caso. Bien, alguien ha citado que la Biblia pone a los médicos como médicos nulos, según el libro de Job, y que con ello, pues no hay que aceptar a los médicos. Sin embargo, siempre hemos dicho, es necesario leer el contexto y ver la relación que tiene con otras escrituras. Vamos a ver ahí el libro de Job, capítulo 13, versículo 4. Que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ciertamente la Biblia aquí habla de médicos nulos por cuanto eran fraguadores de mentira, eran engañadores. Pero déjeme decirle algo, así como la Biblia habla de profetas falsos, también habla de médicos fraguadores de mentira. Ahora, por el hecho de que la Biblia hable de profetas falsos, no hemos admitir ninguna profecía. Por supuesto que no. No quiere decir eso. Si la Biblia habla de falsos maestros, falsos ungidos, no debemos de rechazar a cualquier ungido, no debemos de rechazar a cualquier maestro. No, así como hay falsos maestros, falsos profetas, también hay y ha habido profetas de Dios, ha habido y hay maestros de Dios, enseñadores de la palabra de Dios de manera genuina y verdadera. Y bien, y de esa misma manera, así como la Biblia habla de médicos nulos, bueno, también habla de médicos, como lo fue el caso de Lucas, que era un médico del cual la Biblia se puede decir que en cierta manera habla bien. Colosenses, mire cómo Colosenses habla de un médico llamado Lucas, ¿sí? Fue quien escribió el Evangelio según Lucas. Vamos ahí a Colosenses, Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice en el nombre del Señor Jesús, en estos versículos a manera de saludos, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Se menciona a Lucas, el médico amado, quien tuvo el privilegio de escribir bajo inspiración de Dios la Sagrada Escritura, es decir, el Evangelio según Lucas. De esta manera, de reprobar Dios tal práctica de médico, no se hubiera otorgado tal privilegio a alguien cuya práctica médica hubiese sido reprobada o contraria a las Escrituras. En ninguna manera se reprueba entonces el oficio de Lucas como un médico. Se le menciona entonces como el médico amado. Bien, esto lo menciono en referencia de que no podemos generalizar de que todos los médicos sean nulos. No, así como hay profetas falsos o ha habido profetas falsos, también ha habido profetas que son de Dios, ha habido maestros que de hecho son de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús.
¿Cómo deberían de ver los cristianos a los médicos y a la medicina actualmente? Cuando se examina la Biblia, no se halla una base para poner a los médicos en un pedestal, no, o para pensar que la tecnología médica sea la única esperanza de salud para un enfermo, no. Más bien, hay pruebas de lo contrario. Por ejemplo, ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, Evangelio según Marcos, capítulo 5, dice ahí la escritura en el versículo 25 y 26, dice en el nombre del Señor Jesús. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía y había sufrido mucho, ¿de quién? De muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces habla de esta mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía muchos años. Ahí dice desde hacía 12 años. Y dice ahí el texto que había padecido no de la enfermedad solamente, sino que había padecido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Antes estaba peor, dice, y nada había aprovechado, antes estaba peor. Bien, entonces no podemos por una parte irnos al extremo de poner a los médicos en un pedestal como lo mejor, como el único que tiene la última palabra en medicina. No, no podemos hacerlo, pero también hay que considerar que algunos ciertamente han bajado del pedestal a los médicos y se han puesto ellos, sí, ellos se han puesto como los sanadores, como los que ellos dicen y las personas sanan, como aquellos que han hecho muchas sanidades, y eso también es llevarse la honra que solamente le pertenece a Dios. Hay que entender entonces no irnos a un extremo ni al otro tampoco. Vamos a seguir considerando cómo habla de la medicina la Biblia. Por ejemplo, vamos a Proverbios, libro de los Proverbios, vamos ahí a ver algunos versículos. Capítulo 12, libro de Proverbios, capítulo 12, dice ahí la escritura en el versículo 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es, ¿qué cosa? Es medicina. La medicina comparada con las palabras de los sabios. Dios no compararía las palabras de los sabios con algo que él reprobara. Entonces, sin embargo, Dios compara su palabra o las palabras de los sabios, que sin duda son las palabras de Dios, aquellos que hablan palabra de Dios, las compara con medicina. Bien, vamos a seguir considerando Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 30, dice en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer como dice la versión 60, dice, los azotes que hieren son medicina para lo malo. Óigalo bien, medicina para lo malo. Y las llagas llegan a lo más secreto del vientre. Aquí está diciendo entonces que la medicina es para lo malo. Si Dios reprobase la medicina, no tomaría esta comparación y declarar
que la medicina es para lo malo. Ahí mismo en Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Aquí está diciendo o está dando a entender que la medicina puede ayudar o aliviar en el quebrantamiento o en la enfermedad. Vuelvo a leer el versículo, sobre todo la segunda parte de este versículo 1 del capítulo 29. De repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Entonces Dios está aceptando que la medicina puede ayudar o aliviar en el quebrantamiento o en la enfermedad. Jesús mismo reconoce que los enfermos tienen necesidad de un médico. Lo dice, por ejemplo, Mateo capítulo 9. Tanto Mateo, Marcos y Lucas mencionan esto. Y vamos ahí a Mateo capítulo 9, versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad ¿de quién? De médico, sino ¿quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. Allí está entonces declarando el mismo Señor Jesús que los que están enfermos tienen necesidad, hay una necesidad de un médico. Marcos capítulo 2, ahora es lo mismo, pero declarado por Marcos, en el capítulo 2, versículo 17. Y oyéndolo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aunque está en vía de comparación, de cualquier manera, no vemos que en ninguna manera el Señor esté reprobando el acudir a los médicos, ya que él mismo declara que los médicos están para los enfermos. Bien, vemos ahí en Lucas, también como lo dice Lucas en esta sencilla ilustración que se registra ahí en Lucas capítulo 5, versículo 31, dice en el nombre del Señor Jesús: y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino ¿quién? Los que están enfermos. Jesús está declarando entonces que los que están enfermos tienen necesidad de un médico. Los enfermos entonces sí tienen necesidad de un médico. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué importante considerar lo que la Escritura dice. Ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículo 23, Jesús mismo hablando les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El Señor admite este refrán. Sí, el Señor usa inclusive este refrán de que el médico se puede curar a sí mismo. Ahí está, entonces no podemos considerar la medicina o a los médicos como algo que Dios desapruebe, como algo que Dios no esté de acuerdo, pues el mismo Señor Jesús declaró en una forma muy clara que los enfermos sí tienen necesidad de un médico.
Vemos algunas escrituras en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Ahí hay una escritura que a veces se usa erróneamente para decir que se hace mal en recurrir a los médicos. Capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Dice ahí la escritura en el versículo 12. Y el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Bien, ahí está un texto que se usa erróneamente y se aplica en forma general, que es un error acudir a los médicos. Pero es importante leer el contexto. ¿Qué le parece si lo leemos desde el versículo 7? Dice en el nombre del Señor Jesús, segundo libro de Crónicas 16:7. En aquel tiempo vino Ananías, vidente, a Asa, rey de Judá, y díjole: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Qué hizo este rey Asa? En lugar de apoyarse en Dios, se apoyó en el rey de Siria. Sigue diciendo el versículo 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste? Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y le dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí adelante habrá guerra contra ti. Y enojado Asa contra el vidente, es decir, contra el profeta, lo echó en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Luego ya dice el versículo 12, que es el que leímos primero: y el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Bien, buscó una solución en la medicina, cuando en realidad su enfermedad era por causa de su pecado, era por causa de su desvío, por causa de no haber confiado en el Señor y haber recurrido a otros que el Señor reprobaba. La causa de su enfermedad entonces fue su pecado. Y esto es posible hoy en día. La causa de una enfermedad puede ser por causa de pecado o de haberse desviado del Señor o del camino del Señor. Por eso, hablando de apartarse del Señor, mira lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 18 y 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Vienen muchas consecuencias cuando alguien se aparta del Señor. Y entre esas consecuencias también pueden ser enfermedades. Por supuesto que sí.
Vamos a ver otro respaldo en relación a esto ahí en Deuteronomio capítulo 29. Libro de Deuteronomio capítulo 29. Dice ahí la escritura en el capítulo 29, versículo 22. Leo del 22 al 25 en el nombre del Señor Jesús. Y dirá la generación venidera: vuestros hijos que vendrán después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquesta tierra y sus enfermedades, de que el Señor la hizo enfermar. Oiga bien, enfermedades de que el Señor la hizo enfermar. Sigue diciendo: azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor subvirtió en su furor y en su ira. Dirán pues todas las gentes: ¿por qué hizo esto el Señor a la tierra o a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán: ¿cuál es la razón de estas enfermedades? Por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Esa es la razón por cuanto dejaron al Señor, el Dios de sus padres, y por eso vinieron enfermedades. Dejaron el pacto con el Señor. Leo una escritura más en relación a esto en Nahum capítulo 3, libro del profeta Nahum. El profeta Nahum capítulo 3, versículo 19. Dice ahí la escritura: no hay cura para tu quebradura. Tu herida se encrudeció. Todos los que oyeron tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? Entonces, cuando un mal viene de parte del Señor, ni aun la medicina puede curar. Por eso dice ahí: no hay cura para tu quebradura. No hay sanidad, es decir, no hay quien lo cure o no hay que lo cure. ¿Por qué? Porque cuando el mal viene de parte del Señor, porque ha habido rebelión, porque ha habido desobediencia, no hay medicina que pueda curar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, esa es la razón por la cual habla de Asa, que no buscó a Dios sino a los médicos, porque en el caso de él, la respuesta para aquel mal que le había venido era volverse a Dios, era arrepentirse, pero él no buscó a Dios, no se arrepintió, sino antes solamente acudió a los médicos. Ahí es donde estuvo el mal, en que no buscó la solución correcta, que era volverse a Dios. Ahora, consideramos las enfermedades. Pueden venir por diferentes razones. Ya vimos que una de ellas es cuando alguien se aparta del pacto de Dios o se aparta del Señor. También el libro de Job habla de una enfermedad que puede venir. Libro de Job, capítulo 33, es una escritura muy conocida que dice ahí: en el nombre del Señor Jesús. Versículo 19. También sobre su cama es castigado,
con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿De quién habla aquí o por qué habla de esta enfermedad que es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos? Y está hablando de un enfermo que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, sus huesos que antes no se veían aparecen. ¿Quién es el que cae en esta situación de enfermedad? Bueno, vamos a leer el contexto desde el versículo 14 para que vea o para que veamos por qué viene esta enfermedad. Dice en el nombre del Señor Jesús el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Maneras en que habla Dios. Versículo 15. Una de esas maneras es por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. De esa manera Dios puede hablar al hombre a través de visiones, a través de sueños. Pero también sigue diciendo, esto lo hace Dios para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Y luego ya dice, también sobre su cama. Es decir, también de esa manera Dios le habla al hombre a través de una enfermedad. Y no es porque Dios se complazca en ver sufrir a alguien en medio de la enfermedad, sino porque Dios sabe que el hombre por naturaleza es soberbio, es orgulloso, no se quiere humillar. Y solamente allí en la enfermedad es cuando el hombre llega a ser quebrantado, llega a humillarse. Como dice el Salmo 90, versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Dios puede traer una enfermedad para quebrantar la soberbia de un hombre y hablarle de esa manera. Entonces, volviendo ahí a Job 33, hablando de aquel enfermo que su alma está cerca de llegar al sepulcro y su vida a los que causan la muerte, sigue diciendo el versículo 23, si tuviere cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Enterneceráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo. Y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere, ahí está, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del Seol y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces una enfermedad puede venir para quebrantar al hombre y de esa manera Dios le habla al hombre para que se humille, para que se arrepienta. Y ahí, aunque se usen los mejores antibióticos y la mejor medicina, no es algo que vaya a traer salud en este tipo de casos cuando Dios habla al hombre por medio de una enfermedad. Vemos también otra enfermedad, otro motivo por el cual puede venir una enfermedad,
como fue el caso de Job. ¿Cuántos han oído del caso de Job? En el capítulo 2 de Job dice, voy a leer ahí un poco el versículo 5, voy a redimir un poco, dice ahí, en el nombre del Señor Jesús, mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, hablando de Job, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y el Señor dijo a Satán, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante del Señor y dio a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella y estaba sentado en medio de ceniza. Ahí está. Entonces díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. La versión 60 dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, Job fue probado por medio de esta terrible enfermedad, por medio de esta terrible sarna, pero se mantuvo la fe de Job, se mantuvo la rectitud de Job, o los atributos que nos hablan en el versículo 1, que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fue una prueba ciertamente, pero Job se mantuvo fiel al Señor en medio de esa tan terrible enfermedad. Bien, hay enfermedades también, como lo dice el Evangelio según Juan, que vienen para que el manifestar las obras de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 9. Vamos a leer ahí un poco, dice el versículo 1 al 4. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Ahí está, este hombre estaba ciego. ¿Por qué razón? No para que los médicos lo sanaran, no. Él estaba ciego con un propósito, según lo declara el Señor, para que las obras de Dios o los milagros de Dios se manifestaran en él. Entonces hay diferentes razones por las cuales viene la enfermedad. En algunos casos es por, como ya vimos, porque ha habido desobediencia al pacto del Señor. En otros porque el Señor nos habla para apartar de nosotros la soberbia, y en medio de la humillación en una enfermedad, el Señor ahí nos habla. En otros casos, como acabamos de ver, es para que las obras de Dios o los milagros de Dios se manifiesten. Pero no podemos generalizar que toda enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten. No, no podemos generalizar que toda enfermedad es porque Dios habla a causa de pecado o que ha habido rebeldía o han dejado el pacto del Señor. No lo podemos generalizar.
No podemos generalizar tampoco el caso de Job y decir que yo estoy padeciendo como el justo Job, cuando en realidad estoy padeciendo por mi negligencia o estoy padeciendo porque me he apartado del Señor. También la enfermedad puede venir para muerte. ¿Cómo es esto? Vamos a ver ahí un ejemplo en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver el caso de un gran profeta, Eliseo, que hizo muchos milagros. Quizás en el Antiguo Testamento es el hombre que más milagros hizo. Y dice en el capítulo 13, versículo 14, estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. ¿Cómo es posible que un hombre de fe, un hombre como Eliseo, haya muerto de una enfermedad? Bueno, ese fue el motivo, esa fue la razón de esa enfermedad. Hay enfermedades de muerte. Entonces no nos escandalicemos si alguien, si un hermano fiel al Señor es contagiado de la epidemia que actualmente se mueve, que es el coronavirus o COVID. No nos escandalicemos. La Biblia dice que también podemos morir como cualquiera de los hombres. Así lo dice el Salmo 82. Vamos al Salmo 82. Dice ahí la escritura en el Salmo 82, en el versículo 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses. Un rabino dice que en la Biblia hebrea dice, yo dije, vosotros sois jueces. Bueno, eso se lo digo como una consideración que escuché. Vosotros sois jueces e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. ¿Cómo mueren los hombres? Los hombres también mueren de enfermedad. Y aquí dice el texto que como hombres moriremos y podemos caer como cualquiera de los tiranos. Pues está establecido a todos los hombres, incluyendo cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio, como lo dice Hebreos 9:27. Todos hemos de morir y puede ser por enfermedad también. Pero también puede ser que la enfermedad tenga cura, como ya lo hemos visto, que el mismo Señor Jesús dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. El mismo apóstol Pablo recomendó a manera de medicina a Timoteo lo siguiente. A ver, vamos a verlo ahí en la primera carta a Timoteo. Vamos ahí a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Ahí está una enfermedad que quizás Timoteo tenía que padecer, como alguno de los padecimientos que tenemos que padecer los cristianos, ya que está establecido que es menester que por muchas tribulaciones, eso incluye también padecimientos, incluye también enfermedades, es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es importante en realidad que nosotros entendamos que no todas las enfermedades van a ser sanas por medio de una oración. Al no entender esto, muchos cristianos se han desanimado en su caminar, porque o culpan a Dios o se culpan a ellos mismos.
Culpan a Dios diciendo a veces, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué si eres tan grande y tan poderoso, por qué no sanas a mi esposa? ¿Por qué no sanas a mi hijo? Y esto ha causado desánimo y ha hecho que se desvíen o se salgan del camino de la fe. O bien se culpan a sí mismos diciendo, no tengo la suficiente fe para ser sano. Y esto también ha causado un gran desánimo. Qué importante de veras que nosotros entendamos que no todas las enfermedades van a ser sanas o curadas por medio de una oración. Alguien ha citado lo que dice Santiago, por cierto es el texto que puse en la invitación a esta enseñanza. Alguien ha citado lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 15, cuando dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si alguien no sana, pues dicen es que no tiene fe. Pero vamos a leer el contexto. Y el contexto nos dice de la siguiente manera. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe no dice sanará, sino dice salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Aquí no habla de una enfermedad física, sino más bien de una enfermedad espiritual, de la cual puede ser sano cuando los ancianos, es decir, los más maduros de la iglesia, acuden a él y oran por él ungiéndole con aceite. Bien, no es extraño en la Biblia que se hable de enfermedad en el sentido espiritual. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 24, mire lo que nos dice. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. La herida por el cual habéis sido sanados. Habla de una sanidad espiritual, de una enfermedad por causa del pecado. Pues el texto dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros vivamos siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Sanados de qué? Sanados de esa enfermedad del pecado. Vemos también que en el Nuevo Testamento, cito un par de ejemplos, aparece la palabra astenea o asteneo para hablar de una enfermedad espiritual. Por ejemplo, lo encontramos en Romanos capítulo 14, se traduce como debilidad también o como débil. La misma palabra que se traduce como enfermo o enfermedad. Que Romanos capítulo 14, versículo 1 y 2, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, recibir al flaco o al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. Ahí está ese versículo, habla de débil en la fe. Y esa misma palabra débil es la que se traduce como enfermo, y no está hablando de un enfermo físico, sino de un enfermo en el sentido espiritual. Cito otro ejemplo, primero a los Corintios capítulo 8, primera carta a los Corintios capítulo 8,
Dice ahí la escritura en el versículo 9, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son débiles. Ahí está, débiles, hablando la misma palabra que se traduce como enfermos, y está hablando de débiles en el sentido espiritual. Capítulo 11 de ahí mismo de la primera carta a los Corintios, versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de débiles, debilitados y enfermos en el sentido espiritual. Entonces no es extraño que Santiago capítulo 5 esté hablando de una enfermedad de tipo espiritual. Por lo cual dice que la oración de fe no dice sanará, sino salvará al enfermo, y lo relaciona con su condición de pecado, pues dice, y si estuvieren pecados, le serán perdonados. Entendamos entonces este punto tan importante, la medicina en la Biblia. Ciertamente la Biblia habla de la medicina como algo que se puede usar para aliviar la enfermedad, como algo a lo cual podemos recurrir, y que el Señor dijo, lo aprobó diciendo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Vimos textos como el de Ezequiel 30:21, donde habla de la medicina para fortalecer un brazo quebrantado o un brazo herido. Vimos cómo la Biblia habla de Lucas como un médico que el Señor usó para escribir parte de las Sagradas Escrituras, lo cual no hubiera sido congruente que el Señor usara a Lucas como médico, siendo que reprobara, si así fuera, si él reprobara su oficio o su profesión de médico. Entonces, definitivamente, aunque la Biblia habla de médicos nulos, no lo podemos generalizar, pues tampoco podemos generalizar que la Biblia hable de profetas o maestros falsos. Así como hay médicos nulos, fraguadores de mentira, también hay médicos que son genuinos. Así como la Biblia habla de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, pues también hay maestros genuinos de parte de Dios, también hay predicadores genuinos de la palabra de Dios. Entendamos entonces la importancia de la medicina en la Biblia, y terminamos con ese versículo con el que empezamos de Jeremías capítulo 33, versículo 6, que dice, he aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, dos cosas. Puede venir la salud por sanidad o por medicina. Yo hago subirme sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué importante entonces entender la escritura, lo que es la medicina en la Biblia. Bien, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición, que sea de edificación para los que la escuchan, y que si de alguna manera están enfermos en estos momentos, puedan considerar por qué puede venir esa enfermedad. Si puede ser sanada por medicina, qué bueno, pero hay enfermedades que aunque apliquen la mejor medicina y el mejor doctor, no pueden ser sanadas porque la razón es otra. O viene por causa de pecado, o porque Dios está hablando, o porque de alguna manera las obras de Dios también se pueden manifestar en él. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos nuestros amados oyentes, familiares también que nos escuchan en esta enseñanza, en esta predicación, nuestros hermanos en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos en el nombre de Jesucristo.
Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Ayúdanos a entender, Señor, por qué viene la enfermedad, cuál es la razón por la cual alguien puede estar enfermo. Sabemos que podemos enfermarnos e inclusive morir por alguna enfermedad, como cualquiera de los hombres. Señor Jesús, si hay enfermedades que tienen un propósito de hablar a nuestras vidas, ayúdanos a entenderlo y a humillarnos bajo tu poderosa mano, a deshacer la soberbia de nuestras vidas, la altivez, y poder humillarnos bajo tu poderosa mano. Si hay una enfermedad que alguien esté padeciendo como una prueba, ayúdalo a soportar hasta el fin, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y ciertamente tú no cargarás o no nos dejarás ser probados más de lo que podemos llevar, sino que juntamente con la prueba darás la salida para que podamos aguantar. Señor Jesús, si es para que tus obras se manifiesten y que tu nombre sea glorificado, ayúdanos a entender, Señor. Pero ayúdanos a entender también que no todas las enfermedades tienen un propósito. A veces ha sido nuestro descuido en aspectos de higiene o de salud. A veces ha sido nuestra insensatez. Señor Jesús, y en tal caso, si tiene cura nuestra enfermedad a través de un médico, tú los has puesto también. Pues tú dices en tu palabra que harías subir sanidad y medicina, y de esa manera pudiéramos tener paz. Ayúdanos a entender estas cosas, que si alguien tiene fe en ser sano, podemos decir que si tiene el don de fe, cada uno obre conforme a su fe. Pero todo aquello que se hace y que no proviene de fe, sino que proviene por alguna presión, por alguna intimidación, es pecado. Ayúdanos a no caer nunca en semejantes situaciones. Danos visión y danos entendimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. ¿Por qué no decirlo? También te pido que bendigas a los médicos, enfermeras que trabajan en la salud de la gente, del pueblo. Usa sus vidas, usa sus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así somos despedidos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.